El doctor Guido Miranda es una institución viva en nuestro país. En la primera parte de la entrevista hablamos de su niñez, su adolescencia, su formación en Chile. ¿Qué pasa, doctor, cuando usted regresa en el año 50? Vine el año 50 y yo no viví toda la convulsión que para el país representó la crisis política. Yo me fui el año 43, de modo que lo que ocurrió entre el año 43 y el año 50 yo no lo viví. Pero vine sí a vivir en un ambiente en donde la influencia de esos años de historia era extraordinariamente fuerte y dominante. Para entonces las indicaciones legales del país decía que todo costarricense o médico que quisiera incorporarse al colegio de médicos tenía que hacer un año de internado obligatorio, y el mejor hospital y el hospital que vigente para estos efectos era el San Juan de Dios, de modo que todos pensamos en el internado en el Hospital San Juan de Dios. Cuando hubo tanto estudiante de medicina en México, el doctor Peña Chavarría hizo un convenio con las autoridades mexicanas para que los costarricenses no hicieran el internado ocupando plazas en los hospitales mexicanos, sino que vinieran al San Juan de Dios e hicieran aquí su internado, lo cumplieran con el programa que el doctor Peña se había comprometido a desarrollar para los internos, y un año después regresaban con el requisito universitario de haber hecho el examen, el internado universitario, a graduarse de médicos, y entonces regresaban al país. Esto significó que cuando yo llegué a San José y fui a la dirección del Hospital San Juan de Dios a buscar la forma de entrar como interno, estaba todo el gran contingente de estudiantes mexicanos costarricenses de la Universidad de México haciendo su internado en el San Juan de Dios, y fui el interno número 33, de modo que el cuarto de internos era un cuarto lleno de médicos jóvenes que estábamos cumpliendo con ese requisito. 3 meses después, yo entré en abril del 50. Para junio, que termina el año universitario en México, y debían estar de regreso el 1 de julio los estudiantes para continuar con los exámenes de grado, se fueron tantos que quedamos solo 6 internos para un hospital como era el San Juan de Dios de aquella época, que tenía 1.400 camas, ¿verdad? Porque tenía adentro enfermedades crónicas como tuberculosis, tenía adentro cáncer, tenía adentro todo lo que llegara al país, porque no había consulta externa en los servicios médicos, sino que al San Juan de Dios llegaba la gente a internarse. De modo que no era el examen de revisión que había en la puerta, era para el ingreso al hospital, pero nadie recibía una receta para hacerse el tratamiento en su casa ni cosa parecida. De modo que el hospital era un centro de una gran capacidad. A las 5 de la tarde llegaba el tren del Atlántico, y en un camión de pasajeros se traían los pacientes que venían en el camión del Atlántico al Hospital San Juan de Dios para internarlos, y al día siguiente que el interno los revisara y empezara a ver qué tenían y qué se les hacía a los pacientes. Lógicamente, ya para entonces el Seguro Social estaba en funciones, porque el Seguro Social había sido aprobado el año 41,
y luego en sus vicisitudes de desarrollo finalmente logra establecer un centro donde ver sus propios pacientes. El Seguro Social lo primero que estableció fue la consulta externa. Y estableció una consulta externa, por ejemplo, al frente de Uribe y Pajés había una casa de adobe, en donde había a la par un asadero de pollos. En esa casa de adobe la alquiló el Seguro Social y puso los primeros médicos a dar consulta y un servicio de cirugía menor que atendió desde el primer día el doctor Esteban López y Leonidas Poveda. Y cuando ya el Seguro Social, en su deseo de subsistir, empezó a buscar a dónde podía tener instalaciones propias para atender a los asegurados, porque la ley del Seguro Social nace estableciendo que las juntas de protección social tienen la obligación de alquilarle las camas a los asegurados con el objeto de que la caja cumpla con su obligación de atender la hospitalización. Y en el San Juan de Dios, que era un hospital de la Junta de Protección que Social. era de la Junta de Protección Social, el seguro alquila el Salón Arrea para poner ahí a los asegurados. De modo que era un grupo de pacientes de privilegio porque todos los días tenían visita médica, todos los días tenían examen del paciente por el médico, tenían un contrato especial del tipo de comida que se les daba, cambio de ropa todos los días y medicamentos. El médico que pasaba visita viendo el caso, que estaba a cargo de los asegurados, prescribía en su recetario particular lo que el paciente necesitaba y alguien se encargaba de despacharlo en una farmacia particular y venía con los medicamentos. Eso creó desde el primer día el problema de que los asegurados tuvieran medicamentos y a veces los pacientes del San Juan de Dios no tenían medicamentos. Eso se vio especialmente con el nacimiento de los antibióticos. Frecuentemente el asegurado tenía antibióticos y el paciente de la Junta se habían agotado los antibióticos. Entonces el conflicto fue, para los médicos fue muy serio porque el médico pues no podía permitir que un paciente con una neumonía, y era de maravilla como 30.000 unidades de penicilina curaban cualquier pulmonía, sabía que ese paciente con jarabe iodotánico y un expectorante, que era lo que se le daba en las camas de la Junta, se iba a morir de la neumonía. En cambio, con 30.000 unidades de penicilina se salvaba. Entonces, frecuentemente, los médicos se vieron en el problema de que usaron medicamentos de los asegurados para curar a los no asegurados. Eso fue haciendo y fortaleciendo la convicción de que había que tener un sistema universal que proveyera lo que se necesitaba para que el país funcionara y atendiera a su población enferma. Porque la población en ese momento era atendida por el Ministerio de Salud, con las unidades sanitarias y los dispensarios que el ministerio tenía. Ahí lo que se le daba a la gente era jarabe iodotánico, aceite de bacalao, purgante para las lombrices, pero eso era todo, antimaláricos, y el país tenía las consecuencias de la malaria como una de las amenazas principales. A veces no había quinina para el tratamiento, y no le voy a decir tuberculosis. Raúl Blanco Cervantes había creado el preventorio de Coronado para el complejo primario en los niños menores de 14 años, el sanatorio Durán para el tratamiento de los adultos, que llegó a tener 600 camas y un gran prestigio como centro de tratamiento de tuberculosis, y el paciente lo que hacía era hacer reposo y que le dieran de comer, porque tuberculosis era una enfermedad de la pobreza.
falta de comida debilitaba al paciente que se contaminaba y hacía una tuberculosis. Y cuando la streptomicina empezó a popularizarse y empezó a aparecer la fibrosis pulmonar, Raúl Blanco pensó en que era el momento de que quirúrgicamente se pudiera entrar al pulmón para curar algunas lesiones tuberculosas. Porque ya entrar a la cirugía pulmonar se hizo posible para los cirujanos, porque en la Segunda Guerra Mundial se descubrió la cánula intratraqueal y el paciente tuvo respiración asistida. Ya no dependió de su propia capacidad como sucedía con el Hombredán, en donde la penetración de aire en la cavidad pleural mataba al paciente de un neumotórax. De modo que el desarrollo de la tecnología y de los recursos para que la gente tuviera una mejor curación empezó a hacerse posible a través del seguro social y no a través de un sistema de caridad como eran los hospitales de caridad. Yo tenía 3 salones a cargo mío: el Soto, el Peralta y el Cortés, que eran hombres y mujeres, y en los 3 salones quien repartía la medicina cama por cama era la monja del salón, la monja encargada de vigilar la limpieza, el ordenamiento, lo que sea, porque en algunas de estas salas no había enfermera profesional. Lo que habían eran las auxiliares de enfermería que las monjas habían empezado a educar para ayudarse en el trabajo del manejo de los pacientes en sus camas mientras ellas vigilaban el salón en general. Todo ese desarrollo lo notamos los que vinimos del exterior al San Juan de Dios y nos dimos cuenta pues que había muchísimo que hacer desde el punto de vista de la organización y el desarrollo de los seguros. Yo tuve la ventaja de tener allá de compañero en la Universidad de Chile a Rodolfo Céspedes, que era un costarricense de Tres Ríos, que había llegado años antes a Santiago. Cuando yo llegué, él iba entrando al 5º año. Terminó allá como médico, se vino a Costa Rica, hizo el internado y le gustó la anatomía patológica. Y era un solo patólogo lo que había en el país, que era el doctor Fallas. Él se encargaba de hacer todas las autopsias. De modo que el doctor Céspedes se puso a ayudarle al doctor Fallas y ligerito pensó en lo razonable que sería hacerse patólogo. Consiguió una beca del Seguro Social y regresó a Santiago a hacerse patólogo en Santiago, y es, junto con el doctor Falla, los fundadores de la Escuela de Anatomía Patológica de este país. Ese regreso de Céspedes a Chile, después de que él había estado 2 años aquí, para mí fue muy beneficioso, porque él me contaba de la situación de los servicios médicos del país y yo veía cuáles eran las principales oportunidades y necesidades. Una enfermedad que la guerra había puesto en gran nivel de atención en ese momento era la hepatitis infecciosa. La hepatitis infecciosa que empezó a presentarse, y el ejército aliado, cuando es preparado en África del Norte para la lucha en África con el ejército alemán, es vacunado y con la vacuna desarrollan una epidemia de hepatitis. Y toda la acción bélica del ejército de África o del Norte tuvo que ser postergada 1 año, esperando a que el ejército vacunado se recuperara de la hepatitis que había hecho. Ahí se aprendió que la aguja
era capaz de transmitir, los líquidos eran capaces. Por primera vez apareció el plástico y la transfusión de sueros para ayudarle a los pacientes a mantener una hidratación adecuada se hizo popular, y entonces ya se pensó en la posibilidad de la transmisión de la hepatitis por aguja, por líquidos y epidémicamente por aguas contaminadas. Y Costa Rica tenía mucha hepatitis. Céspedes me lo contó allá. Entonces, y tenía muchos problemas por el agua. Claro. Entonces yo empecé a elaborar todo un plan para familiarizarme con la hepatitis infecciosa y el manejo de las enfermedades hepáticas, especialmente el diagnóstico diferencial de las ictericias. Y en ese momento en Chile también había el mismo problema epidemiológico, y Chile tenía un médico visitante, el doctor Watson de Estados Unidos, y un médico propio, el doctor Ducci, que desarrollaron toda una investigación específica en hepatitis infecciosa y crearon exámenes de laboratorio especiales para hacer el diagnóstico. En ese momento el paciente ictérico, la ictericia que tenía, se sacaba un poquito de sangre, se centrifugaba, el suero se diluía en agua destilada y el color del suero se lo comparaba a ojo con un mostrario para ponerle una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Ducci y Watson desarrollan un método químico para dosificar la bilirrubina que está aumentada en las ictericias. Y no solo la bilirrubina total, sino que ellos distinguen una fracción directa y una fracción no indirecta. La fracción indirecta no ha llegado todavía al hígado, viene del sistema retículo endotelial, de modo que hasta ahí es un metabolismo extrahepático. Pero si el hígado no la transforma en bilirrubina directa compuesta, quiere decir que la célula hepática está alterada. De modo que determinando las fracciones de las bilirrubinas ya uno tiene una orientación. Desarrollan también la determinación de las fosfatasas alcalinas, que es una enzima que se secreta en la bilis, que si está obstruido el canal de la bilis, se aumentan las fosfatasas en la sangre, mientras que si el hígado está fallando, pues no se elabora la fosfatasa, entonces no hay aumento. Y luego se introdujeron una serie de pruebas para determinar el aumento de una proteína propia de la reacción inflamatoria del hígado, y aparece la prueba de Hanger, la prueba de Timol. Todo este conjunto en la escuela chilena el doctor Armas Cruz le dio de nombre mosaico hepático. Yo me aprendí en la técnica de laboratorio cómo se hacía el mosaico hepático, cómo se preparaban los reactivos en caso que no los encontrara en el país, porque el país tenía mucha limitación en disponer de ese tipo de cosas, cómo se preparaban a partir de materias básicas, de modo que no se parara la elaboración de estas pruebas de diagnóstico diferencial de las ictericias. Tuve otro privilegio, que estando ya en los últimos 2 años de medicina tenía que gastar pues el día entero en el hospital, y entonces cuando estaba en medicina me sobraba que hacer, pero si iba para cirugía había que entrar a la sala de operaciones y después ya no había mucho que hacer. Entonces me iba para medicina. Entonces el profesor de cirugía me hizo la facilidad de que pudiera no escaparme en las horas de cirugía, sino que estuviera autorizado para ir a medicina. Y entonces eso me facilitó horas para el laboratorio, para la preparación de los reactivos y el estudio de las ictericias.
Además, en aquella época no había máquinas de anestesia todavía. El paciente frecuentemente era anestesiado con un hombredán, que es una mascarilla en donde el cloroformo o el éter se echa a chorritos y el paciente respira esa atmósfera cargada de gases, y lógicamente el gas está en toda la sala de operaciones. Y entonces las explosiones de ese gas era un accidente que se prevenía a los cirujanos que podía ocurrir con una chispa eléctrica que saltara en una conexión, en un enchufe, al utilizar un cauterizador o algo de ese tipo. Y de veras, en el servicio donde yo estuve, se vivió esa tragedia que explotaron 2 tanques de éter inducidos por esta atmósfera cargada de gases, y el cirujano falleció. El asistente perdió el brazo derecho, amputado por la explosión en los restos de los barriles de éter que explotaron. El anestesista falleció, y ese cirujano que perdió el brazo derecho, después una vez que se puso una prótesis, montó y manejó un banco de sangre para el servicio de cirugía. Entonces yo me interesé en la transfusión de sangre porque a mis pacientes me gustó ponerles la sangre cuando estaba disponible desde el primer momento, y la sangre no goteaba, se ponía con una aguja, con una jeringa especial, la Juvet, que la aspiraba de un frasco donde venía la sangre de la refrigeradora, y la jeringa se lo inyectaba al paciente en la vena. Me familiaricé con la operación del banco de sangre, y cuando llegué al San Juan de Dios, mi primer gran problema disciplinario lo tuve en el banco de sangre, porque yo estaba acostumbrado a que hubiera sangre para las emergencias. La tercera noche que estuve de guardia, llegó una paciente con una anemia aguda por un sangrado en el parto. Yo pedí sangre, me dijeron que no había, que la que había ya estaba a nombre de los cirujanos, para que la tenían ahí reservada para sus pacientes de cirugía, y entonces yo fui al banco y saqué un frasco para ponérsela a la paciente. Eso me significó que me abrieran un proceso disciplinario por utilizar algo que estaba a nombre de uno de los cirujanos que se encargó de hacer la denuncia de que el interno le había robado una sangre en el curso de la noche. Y entonces yo le demostré al Consejo Técnico cómo no había sangre porque el sistema de refrigeración era deficiente, el equipo para guardar la sangre era deficiente y el equipo para transfundir sangre era deficiente. Y el Consejo Técnico tomó el acuerdo que le dirigió a la Junta de Protección Social de buscar la manera de remediar esa deficiencia. Y de veras la Junta empezó a comprar el equipo para adecuar el banco de sangre, que lo manejaba una enfermera, Eustolia Coto, y con ella trabajé muchos años porque yo le iba en mis horas libres en el internado a ayudar al banco de sangre para modernizarlo, y entonces fue la otra cosa que hice. Y la tercera cosa es que cuando fui a hacer el curso de higiene y salud pública, el profesor tradicional de higiene y salud pública tenía ese año el auxilio de un salubrista nuevo, un especialista en salud pública que había sido su ayudante, había ido 2 años becado a Europa, a Inglaterra, con una beca que le concedió el gobierno inglés al gobierno de Chile para ir y aprender en qué consistía la universalización que él estaba creando, porque en ese momento el mundo entero estaba estupefacto mirando
cómo el Servicio Nacional de Salud atendía a toda la población. Y este chileno fue y estudió desde las raíces, la organización, la legislación, y volvió y hizo un curso que era obligatorio en el 6º año de la carrera de medicina de higiene y salud pública, basado principalmente en el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, que es el profesor Benjamín Biel. Yo tuve la suerte de que me escogiera entre los 10 alumnos que él tuvo, de modo que tuve todo un año de instrucción de lo que era extender los seguros sociales para cubrir a toda la población. Y cuando llegué aquí, pues busqué la manera de que esa organización de los servicios médicos se reflejara primero un poco en el hospital y después fuéramos fuera del hospital a buscar la extensión de los servicios. Doctor, por su gran memoria, por su gran capacidad de organizar la información que tiene, yo sé que estas entrevistas con usted van a terminar en un libro. Yo lo sé porque he publicado 110 libros y publiqué un libro de una historia como la suya con Jorge Manuel Dengo y fue el único libro que quedó de él. Y don Alberto Cañas, en la presentación del libro, me dijo: a usted le puede salir un libro parecido con el doctor Guido Miranda, y tiene toda la razón. Así que ya grabamos 1 hora y lo voy a invitar para ver si un día de estos puede venir y grabar 1 o 2 horas más. Y vamos a grabar las horas que sean necesarias y después le vamos a transcribir todo el material para que usted lo revise, porque es historia viva fundamental de la institución y de la historia de la salud pública del país. Gracias por estar aquí. Oh, bueno. Gracias a usted también por acompañarnos. Que pase muy bien.